Me llamo Sofía, y siempre pensé que las leyendas eran solo historias para entretener a los curiosos. Eso fue hasta que viví una de ellas en carne propia. Mi historia comienza en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un lugar en el que todos conocen la leyenda del Puente de los Suspiros. Decían que si cruzabas el puente durante una noche de niebla y pronunciabas el nombre de alguien que amabas, el puente te llevaría al momento en que más desearías estar con esa persona. Pero también advertían que jugar con el tiempo no era algo que debía tomarse a la ligera. Nunca creí en esas historias, pero todo cambió después de la pérdida de mi primer amor, Daniel. Nos conocimos cuando ambos teníamos 17 años, y desde ese instante nuestras vidas parecían estar entrelazadas por un lazo invisible. Él era el tipo de persona que podía iluminar cualquier habitación con una simple sonrisa, y aunque nuestras diferencias eran tantas como nuestras similitudes, siempre encontramos una manera de complementarnos. Daniel soñaba con viajar por el mundo, mientras yo prefería los paisajes tranquilos del pueblo. A pesar de eso hicimos un pacto: cuando termináramos la universidad, exploraríamos juntos cada rincón del mundo. Pero ese sueño nunca se cumplió. Un accidente de coche se llevó a Daniel justo antes de nuestra graduación, dejando un vacío en mi vida que nada ni nadie pudo llenar. Pasaron 3 años desde su partida, y cada día sentía que mi vida seguía estancada en aquel momento. Hasta que una noche de noviembre, mientras caminaba por el pueblo, la niebla comenzó a envolver todo a mi alrededor. Mis pasos, casi sin darme cuenta, me llevaron hasta el Puente de los Suspiros. Había evitado ese lugar durante años, pues solo me traía recuerdos de las muchas tardes que pasé allí con Daniel, soñando despierta. El puente, con su estructura de madera gastada y sus barandas cubiertas de musgo, parecía más antiguo que el propio pueblo. Y aunque la idea de la leyenda siempre me había parecido ridícula, esa noche, con la niebla cubriendo todo como un velo, sentí una extraña curiosidad. Me acerqué al centro del puente y, sin saber exactamente por qué, pronuncié su nombre, Daniel. El silencio que siguió fue tan profundo que me hizo estremecer. Y entonces ocurrió algo que nunca podré explicar: sentí un tirón en el aire, como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido. La niebla se disipó y cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar familiar. Estaba en el mismo puente, pero era un día soleado, y al otro lado de la baranda estaba Daniel, apoyado con su típica expresión tranquila, mirando el río. «Sofía, ¿cómo llegaste aquí?», preguntó, sorprendido pero con una sonrisa que me rompió el alma y me llenó de alegría al mismo tiempo. No sabía qué decirle. ¿Cómo podía explicarle que, de alguna manera, el puente me había llevado al pasado? Solo pude sonreír y responder: «Creo que te estaba buscando». Durante esa tarde, todo se sintió como si el tiempo no existiera. Hablamos de todo, de nuestros sueños, de nuestras promesas, de las cosas que habíamos planeado hacer juntos. Daniel no sospechó nada raro, y yo tampoco mencioné nada sobre el accidente que sabía que vendría semanas después. Solo quería disfrutar de ese momento, aferrándome a cada segundo como si fuera el último. Pero el puente no iba a permitir que me quedara para siempre. Al caer la noche, mientras Daniel hablaba sobre uno de sus viajes soñados, comencé a sentir un leve mareo. El mundo a mi alrededor se desdibujó y, antes de darme cuenta, estaba de vuelta en el presente, con la niebla envolviéndome nuevamente. El puente parecía igual de desolado que antes, como si nada hubiera pasado. Aunque lo ocurrido parecía un sueño, la calidez de ese encuentro se quedó conmigo, dándome una nueva perspectiva. Durante años había vivido atrapada en el pasado, incapaz de seguir adelante sin Daniel. Pero aquella tarde en el puente me enseñó algo: el amor no desaparece cuando alguien se va, solo cambia de forma. No se trata de aferrarse a lo que fue, sino de honrar esos momentos al vivir el presente con la misma intensidad. Desde entonces volví a encontrar la fuerza para avanzar. Abrí mi propia cafetería en el pueblo, un lugar al que Daniel siempre quiso que yo diera vida con mi amor por la repostería. En cada rincón del lugar, hay pequeños detalles que me recuerdan a él: su flor favorita en las mesas, una foto de nuestras caminatas en el bosque e incluso un plato en el menú que lleva su nombre. Cada día que pasa siento que, de alguna manera, Daniel todavía está conmigo. El Puente de los Suspiros sigue ahí, cargado de su leyenda y su misterio. No he vuelto a cruzarlo ni a pronunciar su nombre, pero sé que aquella noche no fue un error. El puente me dio algo que no sabía que necesitaba: un último momento para despedirme, para soltar lo que me ataba al pasado, y para aprender a amar lo que aún estaba por venir.